Bueno, en la clase pasada nosotros habíamos visto ya eh, algunos hidrocarburos. Fueron los hidrocarburos. eh, Profe, Profe, te sí, sale en negro la pantalla, no está claro, eso lo compartiendo. estaba ofreciendo. negro. ¿No están viendo la pantalla compartida? No, solamente sale lo de que ha empezado la función de convertir la pantalla. Ah, la flauta. ¿Y ahora qué está pasando? Porque en teoría ya estoy. A ver, voy a dejar de compartir. Debe ser mi conexión de internet. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha perfecto. Bueno, acá se me ha hecho un lío bárbaro en la pantalla y no sé cómo salir de aquí. Ay, Dios mío. La tecnología. O sea que, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, No están viendo la pantalla. aún no. Bueno, yo también tengo toda la pantalla donde debería verlo a ustedes, a los participantes, en negro, así que no sé qué está pasando. Sí, profe, ahí está ahora sí lo puedo ver a usted, pero recién no lo podía ver y tampoco la pantalla. Profe, se le volvió a cortar. Gonzalo, para la grabación. Nosotros en la clase pasada vimos entonces los hidrocarburos acíclicos, alcanos, alquenos y alquinos, con sus reglas de nomenclatura. Lo que vamos a ver a partir de la clase de hoy es lo que nos están quedando, los cíclicos, y vamos a ver las funciones oxigenadas, simples, las de condensación, y las ternarias y cuaternarias con azufre o con nitrógeno, que son las que nos están quedando. Entonces, vamos a empezar con los cicloalcanos. Miren, el cicloalcano más pequeño que podríamos formar es el de 3 átomos de carbono, como el que están viendo ustedes ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Sería el ciclopropano. Fíjense que estoy usando el mismo nombre del hidrocarburo de 3 átomos de carbono que veíamos como lineal, nada más que ahora le anteponemos el prefijo ciclo para hacer referencia a que es un anillo cerrado. Pero los 3 carbonos que están ahí formando el ciclo tienen hibridación sp3, porque es un alcano. Y la hibridación sp3 tenía 109 grados. Sin embargo, ¿qué ángulo tienen ahora los enlaces de esos 3 átomos de carbono entre sí? ¿Qué ángulo forman? ¿Y cuántos grados será? De 60, Sí, 120. señor, de 60. Fíjense ustedes que de 109 grados, es decir, un ángulo superior al de 90 grados, al recto, ahora lo llevo a cerrarse a 60 grados, una barbaridad, casi la mitad. ¿Sí? Entonces, la tensión que produce eso, porque estoy acercando carga negativa, ¿sí? Estamos aproximando electrones, la tensión que produce por la repulsión electrónica que hay es terriblemente grande. Entonces, la vida media que tiene el ciclopropano es efímera, dura muy poquito. Si lo podemos llegar a ¿De cuánto sintetizar, tiempo? no son pocos segundos o menos todavía. De tal manera que se rompe el ciclo y va a formar un alqueno, será el propeno.
¿sí? Porque la fórmula que ustedes ven ahí abajo del ciclopropano es la misma que el propeno, es decir, del hidrocarburo que tiene una doble ligadura. Entonces, se abre y se forma la doble ligadura entre dos átomos de carbono para mantener carbono 3, hidrógeno 6. La vida media es muy baja, muy efímera. El que le sigue es el ciclobutano. Acá ya hay 4 átomos de carbono y el ángulo es aproximadamente ya 90 grados. Digo aproximadamente porque si ustedes ven la representación que está ahí en el medio, van a ver que los 4 átomos de carbono no están en el mismo plano. Es en un mismo plano y el otro sale ligeramente de ese plano, ¿sí? Entonces el ángulo no es exactamente 90. Aún teniendo 90 grados, llevarlo de 109 a 90 produce tensión en la molécula. Este ciclo va a tener una vida media un poco mayor que el anterior, pero sin embargo sigue siendo muy inestable y se va a romper la molécula para formar el alqueno correspondiente. Profe, ¿ahí puedes repetir eso si están en el mismo plano? Los 4 átomos no están en el mismo plano. Y carbono. No. Fíjense ustedes que hay 3 átomos que están puestos en el mismo plano, pero hay uno que está por arriba, no sigue el plano que debería tener, sino que está por arriba. ¿Sí? ¿Lo ven el dibujo que está por debajo de la representación plana? ¿Sí? La representación que le sigue abajo, van a ver que los 2 carbonos del medio y, por ejemplo, el de la derecha, esos 3 carbonos forman un plano. Y el de la izquierda está por arriba de ese plano. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Entonces, no es una molécula absolutamente plana y, por supuesto, los hidrógenos están a 109 grados de esos carbonos, así que menos que menos va a ser plana la molécula. Pero estamos refiriéndonos al plano formado por los átomos de carbono. ¿Qué le sigue? El ciclopentano, ¿sí? El de 5 átomos de carbono, también tiene la misma configuración. Hay 4 átomos de carbono puestos sobre el mismo plano y el otro sale de ese plano, es como si fuera un sobre, una carta, ¿no es cierto? En donde la tapita está un poco levantada respecto del resto del plano. En este caso, el ángulo que forman los átomos de carbono es de 105 grados. Entre 105 y 109 no hay demasiada diferencia, por lo que esta molécula es la primera molécula estable que tenemos dentro de los ciclos, ¿sí? Los 105 grados que tiene ya le dan a la molécula cierta estabilidad y una vida media bastante larga. El que le sigue, que es el ciclohexano, fíjense ustedes que hay 4 átomos de carbono en el mismo plano y los otros 2 están fuera de ese plano. Si consideran los 4 átomos de carbono centrales ahí en la representación como formando un plano, van a encontrar uno por arriba y otro por debajo de ese plano. ¿Sí? ¿Lo ven? En este caso, todos los ángulos ya son de 109 grados. A partir del ciclohexano en adelante, todos los ángulos van a ser de 109 grados, así que son absolutamente estables ya estos ciclos. Muy bien. El tema es que... Sí. ¿De cuánto es el ángulo del ciclopentano? 105 grados. Un poquito menos de los 109 que debería tener. 109 lo máximo. 109 es el que deben tener, porque ese es el ángulo que tiene la hibridación sp3. Bueno, la fórmula general de estos compuestos podrán observar ustedes que para unir el primero al último de los carbonos para cerrar el ciclo, yo tengo que sacar el hidrógeno ese extra que tenían esos carbonos del principio y al final de la cadena. Por eso desapareció el +2 respecto de los alcanos. En la misma fórmula que los alquenos de una sola doble ligadura. Carbono N, hidrógeno 2N. Esta fórmula general ha tenido un tiempo de controversia porque les cuento la anécdota, ¿no? de cómo ha sido su descubrimiento. Hay un investigador que se dedicaba a la química
orgánica de apellido Kekulé. Kekulé. Kekulé estaba dedicado al estudio de la química orgánica y él había encontrado compuestos que tenían la fórmula general de un alqueno, es decir, de un hidrocarburo insaturado. Él pensaba que en ese hidrocarburo había una doble ligadura por la fórmula que tenía, y sin embargo él hacía la reacción con hidrógeno y no había forma de hidrogenarlo al compuesto. No había forma de incorporarle los dos hidrógenos que le faltaban, suponiendo él que debía romper la doble ligadura. Y no lo conseguía. Entonces, la leyenda, estas historias que se cuentan, por ejemplo, de Newton, que estaba sentado bajo un manzano y una manzana le cae en la cabeza y descubre la ley de la gravedad, cuando Newton pasa años y años investigando desde un observatorio y ha escrito un libro de matemática gordo, así como el libro gordo de Petete, ¿sí? Así que no debe haber sido un instante nada más en la iluminación. Bueno, de Kekulé se cuenta que él estaba trabajando con estos compuestos y ya rendido por el cansancio, entra en un estado de sopor, de sueño, un sueño muy ligero, y sueña que se caía a un pozo lleno de víboras. Debe haber sido un tipo muy jodido, Kekulé, para tener semejante pesadilla, ¿no? Entonces, en el sueño, él ve que una de las víboras se muerde su propia cola, formando un anillo. Entonces, ahí se despierta y dice, ¿por qué no podría pasar lo mismo en estos compuestos? Y él es el que descubre esta estructura de anillos dentro de la química orgánica. O sea que a los cíclicos se los debemos a esta imaginación de Kekulé. ¿Cuánto de cierto habrá en eso? Es como a don Arquímedes, que lo hacen correr desnudo por la calle gritando Eureka, ¿no es cierto? Vaya a saber si ha sido así. De todas maneras, uno observa que la fórmula general coincide con los alquenos que poseen una sola doble ligadura. Miren la situación que se presenta en el ciclo pentano y en el ciclo hexano. Si uno observa en las dos figuras de arriba, de la parte superior, vamos a ver que sobre el ciclo sobre el ciclo pentano, se han sustituido dos hidrógenos vecinales, uno al lado del otro, por dos metilos, dos radicales metilos. Resulta que esos dos radicales metilos, de acuerdo a la posición que tengan respecto del plano de esa molécula del ciclo pentano, pueden tener las formas cis o trans. Si uno observa la primera de las figuras, de la parte de arriba, sobre el plano del ciclo pentano que está arriba, salen los dos metilos, los dos radicales metilos, hacia la parte inferior. Mientras que a la derecha, respecto del plano, hay uno hacia la parte inferior y uno hacia la parte superior de ese plano, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos como referencia ese plano del ciclo pentano, podríamos decir que el que tiene los dos metilos, los dos radicales puestos para el mismo semi-espacio que determina ese plano, sería el cis, es decir, del mismo lado. Mientras que el otro, como tiene un metilo hacia arriba y un metilo hacia abajo de ese plano, sería el trans. Nosotros hemos usado los prefijos cis y trans con anterioridad para referirnos a los isómeros que presentaban los alquenos, ¿sí? Aquellos que tenían una doble ligadura. Hemos hablado del 2-buteno, que había un cis y un trans. Pero esos son isómeros. Estos compuestos que estamos viendo acá no son isómeros, son formas espaciales solamente. ¿Y cuál es la diferencia entre
un isómero verdadero, como es el 2-buteno, respecto de estos, si usamos los mismos prefijos. Lo que pasa es que el prefijo cis y trans solamente quiere decir del mismo lado o de lados opuestos. Y se aplican a los isómeros, que son compuestos diferentes uno de otro, cada uno con sus propiedades, y también se los aplica acá a las formas espaciales que pueden presentar un compuesto. Forma espacial es porque si yo pudiera de alguna manera separar en un recipiente a todas las moléculas cis y en otro a todas las moléculas trans, resulta que donde tengo los cis van a empezar a transformarse en trans, y a donde tengo los trans van a empezar a transformarse en cis, de tal manera que voy a volver a tener una mezcla. ¿Sí? Es posible esa transformación sin que nosotros tengamos que dar energía, porque se pasan de un lugar al otro, porque todos los enlaces, los enlaces que yo tengo de las moléculas o de los átomos sp3 pueden rotar sin ningún problema, cosa que no pasaba con el doble enlace, porque si yo lo quería rotar se rompía el doble enlace, necesitamos el paralelismo de los orbitales p. Acá no pasa esto. Por eso, como estos compuestos pueden pasar de una forma a la otra, no son isómeros, no son compuestos diferentes. Simplemente son formas espaciales que se presentan en la naturaleza, que son interconvertibles uno en la otra. Pero las propiedades no cambian, profe, ¿o sí? No cambian, son las mismas. Son las mismas, porque la misma molécula del cis dimetilciclopentano se transforma en el instante siguiente en trans y se vuelve a transformar en cis, o sea que está permanentemente en movimiento esa molécula. Yo la puedo cambiar. De hecho, la naturaleza misma se encarga de formar siempre lo que nosotros llamamos mezclas racémicas, es decir, la mezcla de las dos formas en cantidades iguales. Lo mismo pasa con el ciclo hexano. Fíjense que en el ciclo hexano abajo están dibujaditos lo que llamamos forma bote, cuando tengo 4 átomos de carbono formando un plano y los otros 2 carbonos por arriba de ese plano, sería el bote, o para abajo, es decir, le doy vuelta a la molécula, ¿no es cierto? Y en el otro caso tengo 4 átomos de carbono en el mismo plano, uno por arriba y otro por debajo de ese plano, formando lo que llamamos forma silla. Esas son las formas espaciales que tiene este compuesto. Es uno solo. El ciclopentano es uno solo, el dimetilciclopentano es uno solo, y el ciclohexano es uno solo. Uno solo. No son dos compuestos diferentes. Nada más que un solo compuesto presenta dos formas espaciales diferentes que se interconvierten entre sí. En cambio, los isómeros son dos compuestos diferentes, cada uno con sus propiedades que los distinguen. Muy bien. Por último, vamos a ver los cíclicos, insaturados. Dentro de los cíclicos vamos a ver los insaturados. En este caso vamos a ver solamente los aromáticos o bencénicos. Se los llama aromáticos porque se los usa mucho en la fabricación de perfumes, algunos de ellos, ¿no? Tienen un perfume agradable, un olor agradable. O bencénicos porque derivan del benceno. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo es el benceno del cual se derivan estos compuestos. Imagínense ustedes tener 6 átomos de carbono con hibridación sp2. Yo lo voy a hacer en la pizarra, voy a tratar de hacerlo lo más grande posible para que lo vean. Si no lo vean, después lo vamos a agrandar o lo vamos a dejar de compartir para que ustedes lo puedan ver. Miren, si tenemos 6 átomos de carbono con hibridación sp2, cada uno de ellos tiene los 3 orbitales híbridos puestos a 120 grados. De tal manera que todos en el mismo plano, todos puestos en el mismo plano, van a tener estos ángulos que son de 120 grados. ¿Sí?
todos los ángulos internos son de 120 grados. De tal manera que los 6 átomos de carbono están puestos en el mismo plano. Y cada uno de esos enlaces que quedan hacia el exterior del anillo están unidos a 6 hidrógenos. Esos 6 hidrógenos puestos en el mismo plano que los átomos de carbono. Sin embargo, cada uno de los átomos de carbono les ha quedado a ellos un orbital P que de esta manera quedan todos paralelos. Es como si tuviéramos una plancha, una pizza, y los P son los palillos que atraviesan esa pizza. ¿Sí? Entonces, como tengo los orbitales P paralelos, podríamos poner estos dos orbitales superpuestos formando un doble enlace, el enlace pi. Con lo que estos dos podrían formar otro enlace pi y estos dos otro enlace pi. Acá tengo, ¿sí?, los dobles enlaces conjugados. Fíjense, ahí está en la pantalla lo que tengo yo en la pizarra, lo mismo. Están los 6 átomos de carbono y cada uno de esos carbonos tiene un P, un orbital P que está puesto en forma perpendicular al plano de los carbonos y de los hidrógenos. Y ahí está la formación de los 3 dobles enlaces. Pero es muy caprichoso esto de poner estos dos. ¿Por qué no estos dos y estos dos? Es decir, la otra forma en donde se podría presentar la molécula. ¿Sí? Es decir, acá estamos con la representación a la derecha, donde están colocados los dobles enlaces. En la primera forma, tengo un enlace doble superior y 2 enlaces inferiores. En cambio, en la segunda forma, tengo 2 enlaces dobles superiores y uno inferior. ¿Cuál es la forma que tiene realmente el benceno? Están en equilibrio. Esto es, este doble enlace en el instante siguiente rota y se coloca en esta posición. Este se coloca acá y este se coloca acá. Y en el siguiente vuelven a rotar. Es decir que la nube electrónica, esa que estaba por arriba y por debajo de los 2 carbonos que unía el enlace pi, está en permanente movimiento sobre esa capa formada por los carbonos y los hidrógenos, de tal manera que hay una nube en rotación por arriba y por debajo de esos 3 dobles enlaces presentes en el benceno. A ese fenómeno le llamamos resonancia. El movimiento que tienen los dobles enlaces en la molécula del benceno se denomina resonancia. Ese efecto se lo usa en medicina para los aparatos que hacen la resonancia magnética nuclear. Un campo magnético poderoso estimula a las moléculas que entran en resonancia y envían una señal que es captada y decodificada para formar una imagen. La representación que vamos a hacer del benceno es un ciclo, el hexano ¿sí?, el hexano que está formado ahí, el hexágono, indicando el hexano, el ciclo hexano, y un redondel en el centro que indica estas 3 dobles ligaduras que están en resonancia. A esto le llamamos justamente representación de Kekulé, en homenaje a nuestro amigo que soñaba con las víboras. Fíjense que la fórmula general, o la fórmula del benceno va a ser carbono 6, hidrógeno 6. ¿Sí? Esa va a ser el núcleo que origina a una serie de compuestos orgánicos derivados del benceno, en donde a esos 6 hidrógenos que tengo a la vuelta los puedo ir cambiando por otros radicales que le van a dar una propiedad particular al benceno. Aquí vamos a tener a nuestro benceno en sus 2 formas.
y la fórmula de Kekulé que unifica esas dos fórmulas del benceno, que es ese hexágono con un círculo interior, ¿no? Esta es la fórmula del benceno. Y ahora vamos a ver cuáles son esos derivados que nos importan. No sé si al benceno lo han sentido nombrar en algún momento. ¿Lo han sentido nombrar al benceno? ¿O algo parecido? Sí, profe. El benceno es un solvente, ¿no? Y es combustible también. Es combustible cuando está en solución, o sea, no es de pureza total o de alta pureza. Se lo conoce con el nombre de bencina. ¿Ustedes se acuerdan de esos encendedores que llamaban carucitos? Que tenían una tapita, uno levantaba la tapa y había un redondel que giraba y raspaba sobre una piedra para tirar chispas, y esas chispas caían sobre una mechita de hilo que estaba sumergido en un líquido que era la bencina, justamente, ¿no? Antes de los encendedores de gas existían esos, que uno levantaba la tapita, hacía rodar esa ruedita, raspaba sobre el pedernal abajo y largaba la chispa que encendía la mecha, ¿no? Con eso se encendían los... teníamos la fuente de una llama. Después se cambiaron eso por los de gas. Con el pedernal, pero ahora encienden el gas, ¿no? A ese le llamábamos bencina, a esa, que es benceno, pero en solución. Los derivados del benceno más importantes tenemos, por ejemplo, este que ven ahí en la pantalla, que es el metilbenceno. Es decir, si a un hidrógeno del benceno lo reemplazamos por un radical metilo, vamos a tener el metilbenceno, también llamado tolueno. ¿Han sentido nombrarlo al tolueno? ¿Lo han sentido nombrar al tolueno en algún lugar? Chicos, no escucho nada. ¿Hay alguien por ahí? No, profe. No sentí nombrar el tolueno. Bueno. El tolueno es un solvente que se lo utilizaba mucho en los pegamentos por contacto, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más conocidos, el epoxirrano. En la actualidad está prohibido el uso del tolueno en los pegamentos de contacto porque, ustedes saben, los chicos tenían una adicción, se drogaban aspirando el tolueno que salía del envase del epoxirrano, entonces se ha prohibido el uso. Ahora se utilizan otro tipo de solvente y no el tolueno. Lamentablemente es conocido por ese mal, ¿no? A ver, el que es adicto a las drogas muchas veces no se da cuenta del daño que se hace aspirando tolueno, ¿sí? Ahora hay Paco, que es peor, pero bueno, es una enfermedad social muy, muy dañina, muy grande, y que quienes tienen el conocimiento del daño que produce debería siempre estar advirtiendo a los niños que no deben usar esta sustancia, ¿no es cierto? Por el daño que producen a las neuronas, quedan vacíos en tu cabeza. Pero el tolueno también es utilizado de otra manera. Un amigo nuestro muy conocido, ya lo vamos a nombrar, utilizó el tolueno para hacer una reacción muy particular. Miren, acá está el tolueno. Aquí está ese metilbenceno tolueno. Esto lo hizo reaccionar con una mezcla que se llama nitrosulfúrica, que es una mezcla de ácido nítrico con ácido sulfúrico.
se lo mezcla al trueno, con esa mezcla se lo calienta y se produce la nitración del benceno. Es decir, en esta posición y en esta posición aparecen lo que llamamos grupos nitro, que es un nitrógeno y dos oxígenos, ¿no? En una posición simétrica en la molécula, es decir, cada uno de por medio de los carbonos del benceno aparece un grupo nitro y queda el metilo entre dos de los nitros. Esta molécula que ven acá recibe el nombre de son tres, trinitrotolueno. El TNT. Sí, señor, trinitrotolueno, TNT. Este de marca Acme, ¿lo conocen ustedes? ¿Lo han sentido nombrar alguna vez? No, profe. ¿No? Bueno, el TNT de marca Acme, el que usaba el correcamino para tratar, el coyote para tratar de atraparlo al correcamino. Tienen pocas televisión ustedes. Oh, no. Bueno, el TNT es un explosivo poderoso. La invención fue colocar acerrín de madera embebida con TNT y ponerla en un cartucho y con una mecha de pólvora, y se inventó la dinamita. ¿Ustedes saben quién inventó la dinamita? Nuestro buen amigo Nobel. ¿Lo conocen a Nobel? ¿Lo conocen o no lo conocen a Nobel? Ahí le puso Seba, que es de los premios. Sí, el mismo, el que donó su fortuna para que luego se premiara a los generadores de la ciencia que más se destacaban en el mundo, en cada área, ¿no es cierto? Que originalmente fueron física, química, matemática, medicina. Después se agregaron algunos otros más, Nobel de la Paz, etc., ¿no? Pero Nobel inventó la dinamita, entre otras cosas, obviamente, ¿no? Ahí se lo usa al tolueno. Otro derivado importante del benceno es el fenol, hidroxibenceno. Obviamente que acá ya estamos afuera de los hidrocarburos, porque este compuesto tiene oxígeno, es decir, es ternario. Sin embargo, lo ponemos acá como derivado del benceno por la importancia que tiene. El fenol es también un solvente y se lo usa en la fabricación de maderas artificiales como los fenólicos. Después está la anilina. ¿La conocen la anilina? Para teñir. Perfecto. Fíjense que tienen un grupo amino, así se llama, ese nitrógeno, hidrógeno 2, se llama grupo amino, ¿no? Amino, benceno o anilina. ¿Y de qué color tiñe la anilina? ¿Negro, profe? No. ¿O cómo era? A ver, la anilina no tiñe de ningún color, el que tiñe es el colorante. La anilina simplemente es el puente que se establece entre la tela y el colorante. Por eso hay anilina roja, amarilla, verde, azul, negra, blanca. ¿Sí? De todos colores hay anilina. Pero es porque la anilina se la usa simplemente como puente. Un colorante que se une a la anilina se une a la tela y ahí se produce la tinción de la tela. ¿Sí? Aparece la tela con color porque está unida a través del puente que es la anilina. ¿Pero qué sería incolora la anilina? Sí, no tiene un color específico. Bien, después hay, esos son sustituidos en un solo carbono, se llaman monos sustituidos. Pero también hay di y tri sustituidos, es decir, cuando reemplazamos dos
o 3 de los hidrógenos del anillo benceno. Si sustituimos 2, solamente hay 3 posibilidades de hacerlo. Uno al lado del otro, uno de por medio o en los extremos, porque si sigo dando la vuelta, voy a obtener el mismo de anterior, ¿no es cierto? O sea que no hay más formas que estas 3 de sustituirlo en 2 hidrógenos. Se llaman forma orto, meta y para. ¿Sí? En este caso sería el ortobromobenceno, el metabromobenceno y el parabromobenceno. Que se usan los prefijos O, M o P para hacerlo más corto al nombre. Si son sustituidos, hay también 3 formas solamente de sustituir 3 hidrógenos en el benceno, que son la forma vecinal, la forma asimétrica y la forma simétrica, esta que les hablaba yo acá de los grupos nicho. La forma simétrica se llama cuando está uno de por medio. Pero también los aromáticos pueden formar 2 anillos juntos, por ejemplo el naftaleno. ¿Han sentido nombrar al naftaleno? ¿Tiene nada que ver con la naftalina, profe? Sí, señor, la naftalina. Nada más que la naftalina no es pura, no es naftaleno puro, ¿no es cierto? Es una solución. Y también puede ser en 3 anillos, formando una sola línea en los costados de uno central, que es el antraceno, y otro muy conocido es el fenantreno. Fíjense, acá hay un ángulo entre los 3 ciclos. El fenantreno es el núcleo de las hormonas esteroideas, ¿sí? Los esteroides, comúnmente llamados, que también se los suelen usar como droga, pero también es un medicamento. Todas las hormonas sexuales, por ejemplo, son esteroideas. El colesterol también tiene un núcleo de fenantreno. Eso es muy, muy conocido en la biología. Muy bien, listo. Lo más interesante de lo que hemos visto, y les reitero lo que ya hemos hablado antes, son los hidrocarburos lineales y ramificados, ¿no? Los otros me gustaría que sepan a qué se debe el nombre, por cómo los nombramos así, qué los caracteriza, cuál es el grupo funcional característico. Lo mismo acá en las funciones oxigenadas. Recién me pedían, no me acuerdo quién era, no sé si Joaquín o Gonzalo, que les dejara de compartir para ver lo que vemos en la pizarra, ¿no? Yo voy a dejar de compartir por un momento esto que ven acá. Si ustedes quieren sacarle una impresión de pantalla a esto, para que después volvamos, porque yo voy a escribir muchas reacciones químicas en la pizarra. No me importa que ustedes las sepan, que las conozcan. Las escribo simplemente para que vean de dónde se originan estas funciones que vamos a ver, que son importantísimas, especialmente en la electromecánica. En la mecánica, porque después van a ver combustión de los combustibles que son hidrocarburos, la nafta, el gasoil, ¿sí? Y van a necesitar conocer cómo es la reacción química que se produce en los hidrocarburos en un motor a combustión. Si ustedes le sacan una impresión de pantalla para que la tengan a mano, les dejo de compartir y vamos a empezar a ver en la pizarra las reacciones químicas. Así la ven de mayor tamaño. De cualquier manera, después vamos a seguir compartiendo para que ustedes puedan ver a dónde vamos en esa pantalla. Lo que vamos a ver ahora son una serie de reacciones químicas que nos van a dar idea de cómo se producen estas funciones oxigenadas simples que hemos visto en ese cuadro. Las funciones oxigenadas simples son 4. Los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. ¿Sí? ¿De dónde provienen estas
sustancia. Obviamente que las reacciones que vamos a escribir, algunas se producen fácilmente, otras no, como siempre, como las que hemos visto en la química inorgánica, pero es simplemente para que ustedes tengan idea del origen de estas funciones químicas. Vamos a empezar con un hidrocarburo, que lo vamos a hacer bien desarrollado acá. Este hidrocarburo que tiene 2 átomos de carbono se llama etano. Etano, ¿no? Y lo vamos a hacer reaccionar con oxígeno. Pero no con la molécula entera, sino con la mitad de la molécula, es decir, con un átomo de oxígeno. Yo necesito que ese oxígeno, ese átomo de oxígeno, se incorpore a este hidrocarburo. Cuando reacciona un hidrocarburo con el oxígeno va a buscar siempre una unión carbono-hidrógeno y se va a poner exactamente en el medio, es decir, se produce la ruptura del enlace entre el carbono y el hidrógeno y el oxígeno va a unir a ambos, al carbono y al hidrógeno. De tal manera que ahora vamos a tener como producto este carbono que tiene estos 2 hidrógenos, yo los voy a poner para acá, los 2 hidrógenos, y para acá va a tener ahora el oxígeno y el hidrógeno, es decir, un grupo oxidrilo. Y este carbono tiene abajo otro carbono con 3 hidrógenos. Lo escribo así para que no me ocupe tanto lugar en la pizarra. Ya lo escribo en forma semidesarrollada. La presencia de este grupo oxidrilo en un hidrocarburo da como consecuencia la formación de la función alcohol. ¿Sí? Así se llaman los compuestos carbonados que tienen un grupo oxidrilo en su estructura. Todo hidrocarburo con un grupo oxidrilo en su estructura forma parte de la función alcohol. En este caso, este compuesto se llama etanol. Es decir, la terminación ano del alcano ha cambiado por ol porque ahora es un alcohol. La raíz del nombre, et, sigue siendo la misma porque se trata del hidrocarburo de 2 átomos de carbono. ¿Sí? El etanol, ustedes lo deben conocer como alcohol etílico. ¿Han sentido nombrar alcohol etílico? Sí, profe. Es el alcohol de las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? De allí viene el nombre de la enfermedad, etilismo, aquellas personas que exageran en el uso de las bebidas alcohólicas, ¿no? A los alcohólicos se les llama, tienen una enfermedad que es el etilismo. Bien. Este etanol es un alcohol denominado primario. ¿Por qué le llamamos alcohol primario al etanol? Porque el grupo oxidrilo está unido a un carbono primario. ¿Cuál era el carbono primario? Aquel que tenía un solo enlace de los 4 que posee unido a un carbono vecino. ¿Es cierto? Uno de las 4 valencias viene unido a un solo átomo de carbono. Pero si el grupo oxidrilo estuviera unido a un carbono secundario, sería un alcohol secundario. Si está unido a un carbono terciario, sería un alcohol terciario. Miren, si en vez de hacerlo el etano, yo lo voy a borrar, lo voy a reescribir para que no me ocupe tanto espacio. ¿Sí? A esto le he llamado etano. Si en vez del etano comenzáramos con este otro, que es el propano, ¿sí? Y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, un átomo de la molécula. Este oxígeno podría unirse a este carbono, que tiene carbono-hidrógeno, y formar un alcohol primario. Sería el 1-propanol. Ese 1 está indicando que el oxidrilo está en carbono 1. Pero lo podemos dirigir a este oxígeno
para que se una al segundo carbono, al carbono secundario, de tal manera que ahora vamos a tener acá carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, oxidrilo, carbono, hidrógeno 3. Y este se llama 2-propanol, porque el oxidrilo ahora se encuentra en el carbono número 2 de la cadena, en el carbono secundario. Es decir, que hay la posibilidad de formar el 1-propanol o el 2-propanol. El 1-propanol será primario, el 2-propanol será secundario. ¿Qué pasaría si el oxidrilo estuviera en el carbono inferior? ¿Cómo se llamaría? Sería lo mismo, 1-propanol. Exactamente, porque lo estaría dando vuelta nada más, ¿cierto? Lo escribiría al revés. Muy bien. Este alcohol ya es un alcohol secundario. El etanol es un alcohol primario, el 2-propanol es un alcohol secundario. Y si en vez de tener al propanol como reactivo, tuviéramos, por ejemplo, a este compuesto, que es el metilpropano, y hiciéramos la reacción con oxígeno, de tal manera que dirigimos el oxígeno a esta unión, este carbono es terciario. Vamos a tener ahora metilo, el oxidrilo, otro metilo y otro metilo más, ¿no es cierto? Es decir, que vamos a tener un alcohol terciario, que en este caso se va a llamar metil 2-propanol. Este 2 hace referencia al alcohol. ¿A dónde está el alcohol? Porque bien podría ser el metil 1-propanol, en cuyo caso sería un alcohol primario. Este es un alcohol terciario. Pregunto, ¿podríamos hacer un alcohol cuaternario? ¿Un alcohol cuaternario? Sí. Yo pienso que sí, pero necesitaríamos más hidrógeno. Podemos ponerle un carbono, ponerle un grupo oxidrilo, si ese carbono ya tiene las 4 valencias unidas a carbonos vecinos. No. No. Como el carbono cuaternario ya ha usado sus 4 ligaduras para carbonos vecinos, ya no hay carbono hidrógeno, entonces el oxígeno no se va a poder unir ahí. Va a buscar los otros carbonos donde hay uniones con hidrógeno. ¿Sí? Es decir, que yo puedo oxidar un carbono primario, secundario o terciario para formar un alcohol primario, secundario o terciario, pero no puedo oxidar un carbono cuaternario. ¿Sí? Entonces lo de primario y secundario depende de qué enlace esté unido el carbono, o sea, Sí, señor. el oxidrilo. Sí, señor. En nuestra pantalla, ahí la comparto, dice, la función se llama alcohol. ¿Cuál es el grupo funcional característico del alcohol? El grupo oxidrilo. ¿Sí? Ahora, si ese oxidrilo está unido a un carbono primario, a un carbono secundario o a un carbono terciario, formará un alcohol primario, secundario, terciario. ¿Sí? El nombre es el del radical de igual número de átomos de carbono que el hidrocarburo del cual proviene, nada más que terminado en ol. Y los ejemplos son los que hemos puesto acá en la pizarra, el etanol, el 2-propanol y el metil 2-propanol. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Dejamos de compartir para que podamos seguir escribiendo en la pizarra y ustedes lo puedan ver. Vamos a ver qué pasaría si al etanol, a este, le sumo más oxígeno. Y acá les pido a ustedes que me disculpen de no volverlo a escribir al etanol para hacer otra reacción, sino que lo uso al producto como si fuese reactivo ahora, una cuestión de espacio nada más, porque deberíamos escribir de nuevo, y porque no hay problema con los coeficientes estequiométricos, siempre va a ser 1 acá y 1,5 para el oxígeno, ¿no? Resulta que este oxígeno podría reaccionar con este carbono que tiene carbono hidrógeno y formar
otro alcohol primario más en el carbono número 2, con lo cual tendría un diol, o sea, un alcohol doble. Sería el etanodiol, así se lo llamaría. Serían 2 alcoholes primarios, pero también podemos dirigir este oxígeno a unirse a esta unión carbono-hidrógeno en el carbono donde ya hay un oxidrilo. Yo voy a escribir acá abajo, después lo voy a borrar, un compuesto intermedio que se forma cuando tengo 2 oxidrilos sobre el mismo carbono. ¿Sí? Este compuesto es inestable. ¿Y saben por qué? Porque 2 oxígenos sobre el mismo carbono ocupan un espacio muy grande que se molestan entre sí, un impedimento estérico, así se llama, en el espacio, de forma que el oxidrilo, uno de los oxidrilos con el hidrógeno, el otro oxidrilo, se desprenden formando ¿qué cosa? Agua. Agua. Perfecto. Es decir que aquí va a haber un subproducto. Yo debería escribir más agua, pero lo voy a escribir acá. Acá vamos a poner que se desprende agua. Se llama, es una reacción de condensación. Y condensación se libera agua. Y fíjense que a este carbono le queda ahora una valencia libre, porque fue el oxidrilo. A este oxígeno le queda una valencia libre. Y con estas valencias van a formar un doble enlace. De tal manera que ahora tengo un carbono con un doble enlace al oxígeno, al único que quedó porque se fue con el agua. Y este carbono todavía le quedó un hidrógeno, y el metilo. ¿Sí? Y aparece ahora una nueva función que es la denominada carbonilo. A esta función le llamamos función carbonilo. Carbonilo primario, porque está sobre un carbono primario. Fíjense que este carbono tiene un solo enlace a un carbono vecino. Entonces, es un carbonilo primario. Y es la presencia de un carbonilo primario en un compuesto carbonado le da la pertenencia a la función aldehído. Aldehído. Ya lo vamos a ver de nuevo al cuadro para que vean cómo se escribe. Aldehído con H, ¿no? H intermedia, aldehído. Y el nombre que va a tener este compuesto es etanal. Etanal. La terminación al hace referencia al aldehído. ¿Sí? Etanal. Obviamente que los aldehídos necesariamente son primarios. Cada vez que yo tenga un grupo carbonilo primario, tengo un aldehído. ¿Sí? Este es el etanal. Entonces, este compuesto intermedio es el que se forma para deshidratarse y formar el aldehído. En cambio, si nosotros hiciéramos lo mismo con el alcohol secundario, es decir, llevamos este oxígeno a unirse a esta unión carbono-hidrógeno, vamos a tener ahora carbono-hidrógeno 3, carbono-hidrógeno 3, y como el oxígeno con el hidrógeno y el hidrógeno forma agua, igual que antes, porque voy a tener 2 oxidrilos sobre el mismo carbono, acá me va a quedar el doble enlace con el oxígeno, es decir, un grupo carbonilo, pero este carbonilo, fíjense ahora, es secundario, porque este carbono tiene 2 enlaces sobre carbonos vecinos. Si el carbonilo es primario, tengo un aldehído. Si el carbonilo es secundario, tengo una cetona. Así se llama esta función
cetona. El nombre de esta sustancia ahora es propanona. Es decir, termina en ona porque es una cetona. ¿Sí? Termina en ona. El nombre comercial de esta sustancia es acetona. ¿Han sentido nombrar a la acetona? Es un profe. solvente Solvente. aprótico, ¿verdad? Para ¿No? la esmalte de uñas. Exactamente, las chicas lo conocen con mayor regularidad porque ellas lo usan como solvente para el esmalte, para quitarse el esmalte de uña. Profe, Sí. ¿puede ser que sea un solvente aprótico la acetona? ¿Un solvente qué? ¿Aprótico? ¿Y a qué te referís con aprótico? Porque los solventes podían dividirse en polares y apolares, ¿no? ¿Y qué relación tiene con aprótico? Creo que era respecto a la capacidad para formar los puentes de hidrógeno. No, bueno, a ver, los solventes orgánicos son polares. Sí. Pero aprótico no lo he sentido. Aprótico puede venir de sin protón o puede ser de. No he sentido yo la palabra aprótico en qué sentido la usar. Ajá. Está bien, No no tiene pasa nada. protones, que no liberan cation hidrógeno. Será, no sé, pero no los conozco. Sí, la acetona, como todos los solventes que estamos viendo, el benceno, el tolueno, la acetona, todos estos solventes son apolares. Sí, son apolares. ¿Sí? Bien. Si nosotros queremos hacer lo mismo con el alcohol terciario, a este oxígeno ya no lo puedo poner sobre este carbono porque este carbono tiene un carbono, un carbono, un carbono y un oxidrilo. Es decir, no hay acá unión carbono-hidrógeno. O sea que ya no puedo oxidarlo al alcohol terciario. A ver, si partimos de un hidrocarburo, si oxidamos un hidrocarburo primario, alcohol primario. Si oxidamos un carbono secundario, alcohol secundario. Si oxidamos un carbono terciario, alcohol terciario. No puedo oxidar el carbono cuaternario. De los alcoholes producidos, si oxido al carbono primario, obtengo un aldehído. Si oxido al alcohol secundario, obtengo una acetona. No puedo oxidar el alcohol terciario. ¿Sí? Ahí se cortó la cadena de oxidación. Pero sí puedo oxidar al etanol, porque todavía tengo una unión carbono-hidrógeno. De tal manera que ese carbono ahora va a tener el doble enlace al oxígeno y va a tener un oxidrilo, porque este oxígeno se une al carbono-hidrógeno y me queda el metilo. ¿Sí? Ustedes van a decir, profe, acá hay dos átomos de oxígeno sobre el mismo carbono. Usted ha dicho recién que no se podía porque se deshidrataba. Se deshidratan cuando yo tengo un carbono sp3 que tiene 109 grados. En cambio, este carbono que tiene un doble enlace, para tener un doble enlace tiene que estar hibridizado a sp2. Y ya el ángulo ya no es 109, es 120. Entonces, en 120 grados sí puedo acercar dos oxígenos sobre el átomo de carbono. No hay impedimento. Esta sustancia se llama ahora ácido, es un ácido carboxílico y se llama ácido etanoico. Ustedes lo conocen como ácido acético. ¿Se acuerdan el ácido acético que usamos, el que forma el vinagre? ¿No? Al 3 al 5% en agua tenemos el vinagre blanco o vinagre de alcohol. También lo podemos producir fermentando o oxidando el alcohol de vino, por ejemplo, el alcohol o la sidra, que va a ser el vinagre de manzana. Bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos oxidar a la acetona? ¿Puedo ver con este oxígeno oxidar este carbono? No.
No se puede. Y si yo quisiera oxidar al ácido, ¿puedo oxidar a este carbono? No, ya no puedo. Miren lo que vamos a compartir ahora de nuevo. Si a un aldehído lo oxidamos, aparece el grupo carbonilo, primario, exclusivamente primario. El nombre termina en al, ¿sí? Y ahí tienen el ejemplo que hemos visto. Ojito con la última fórmula, porque pareciera que es un oxidrilo escrito al revés. No hay oxidrilo ahí. Porque si eso fuera un oxidrilo, ese carbono solamente tendría valencia 2 y tiene que tener valencia 4. ¿Cuál es la valencia 4? Bueno, el carbono está unido a un carbono, a un hidrógeno, los otros dos al oxígeno. ¿Sí? Ahí está el grupo carbonilo. En el tercer renglón tengo a la cetona, donde el grupo carbonilo ya es secundario, está unido a dos átomos de carbono vecino y forman la cetona, que como nombre tienen la terminación ona. Por ejemplo, la propanona, que es la que hemos puesto en el ejemplo. Y por último, el ácido carboxílico, que es producto de la oxidación de un aldehído, por lo tanto es exclusivamente primario. No puede haber un grupo carbonilo, un carbono secundario y menos terciario, ¿no? Fíjense esto. Aquí está lo que hemos ido viendo en forma genérica para la oxidación de estos compuestos. La oxidación de un carbono primario me da un alcohol primario. La de un secundario, un alcohol secundario, el terciario, un alcohol terciario. No puedo oxidar el cuaternario. Si oxidamos un alcohol primario, un aldehído, un alcohol secundario, una acetona. Al alcohol terciario no lo puedo oxidar. Si oxido un aldehído, obtengo un ácido carboxílico. No puedo oxidar a la acetona. Y no puedo oxidar al ácido. Ahí se terminó la cadena de oxidación. Si yo quiero retroceder en ese sentido, va a ser la reducción. Pero ojo, nosotros estamos usando los términos reducción y oxidación, la química orgánica, pero no tienen el mismo sentido del uso de los términos oxidación y reducción de las reacciones redox. Porque en las reacciones redox, la transferencia era de electrones, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí, profe. No. ¿Qué sentido le damos al término oxidación o reducción? La oxidación en la orgánica, en la química orgánica, es la incorporación de un átomo de oxígeno o la quita de dos átomos de hidrógeno. ¿Está claro? O Si sea, el compuesto obtenido tiene un átomo de oxígeno más o dos átomos de hidrógeno menos, el reactivo es porque se oxidó. Fíjense, lo hagamos acá. El etano es carbono 2, hidrógeno 6. ¿No es cierto? El etanol es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno. O sea que respecto del anterior tengo un oxígeno más. Ahí está la oxidación. Pero si vamos al etanal, el etanal es carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno. O sea que aquí hay dos hidrógenos menos que en el reactivo. También es una oxidación. Por último, en el ácido etanoico tengo carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Tengo un oxígeno más que en el anterior. Es decir, cada vez que yo aumente un oxígeno o quite dos hidrógenos, se llama oxidación. El proceso contrario, la reducción, va a ser quitar un oxígeno o incorporar dos hidrógenos. ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe. sí, ya. Perfecto. A mí me interesa particularmente que ustedes recuerden este cuadro. ¿Cómo llamamos a la función? ¿Cómo se llama el grupo funcional? ¿Cómo está constituido el grupo funcional? ¿Y cuál es el carbono sede? Y el nombre, si recuerdan que termina en nol, en al, está bien. No me interesa que ustedes pongan el nombre a un alcohol o a un aldehído. No, no. Recuerden cuál es el grupo funcional que caracteriza una
función determinada. Eso es lo importante. Ustedes, si abren un libro y leen en el libro, ahí hay una fórmula química de la química orgánica, puedan identificar a esa fórmula a qué función pertenece. ¿Sí? Obviamente que recuerden esto, es la sucesión de reacciones de oxidación o de reducción en la química orgánica. Pero antes de que pasemos a esto, yo les quiero hacer ver algo más. Voy a dejar de compartir para que hagamos algunas reacciones más en la pizarra, ¿sí? Van a ser de mucho interés en la mecánica, especialmente en la combustión, en motores de combustión. Porque, miren, yo les dije que el ácido era la sustancia más oxidada que había, el ácido carboxílico. Si nosotros tenemos ese ácido carboxílico que hemos obtenido allá, que es el ácido etanoico, y lo hago reaccionar con oxígeno, ya sabemos que este oxígeno no puede oxidar este carbono que está oxidado al máximo, pero sí puede oxidar a este, porque este átomo de carbono todavía tiene 3 hidrógenos y ahí puede ir el oxígeno. Entonces, como resultado, vamos a tener acá el grupo carboxilo y acá vamos a tener un oxidrilo, es decir, un alcohol primario. Este compuesto ahora pertenece a 2 funciones al mismo tiempo: alcohol y ácido carboxílico. ¿Sí? Alcohol por el oxidrilo y ácido carboxílico por el grupo carboxilo. El nombre de esta sustancia va a ser ácido etanol-oico. Oico. Ol por el alcohol, oico por los ácidos. ¿Sí? Miren, oico terminaban los ácidos. Ico como los ácidos que vimos en la inorgánica y oico orgánico. Esa va a ser nuestra referencia en el nombre. Oico, si termina en oico, es un ácido orgánico. Bien, si a este alcohol lo sigo haciendo reaccionar con más oxígeno, el oxígeno puede oxidar a este carbono, voy a tener 2 oxidrilos sobre el mismo carbono, ¿qué va a pasar? Se va a deshidratar y va a formar un aldehído, es decir, acá voy a tener un ácido y acá voy a tener un aldehído. Este será el ácido etanaloico. Y al ácido etanaloico, si le agregamos más oxígeno, todavía puede venir acá. Voy a tener un ácido y otro ácido más. Este va a ser un diácido, ácido etanodioico. No importan los nombres, es simplemente para que vean cómo es la sucesión de oxidación. Y si al ácido etanodioico lo queremos oxidar más, ya sabemos que este oxígeno no puede oxidar este carbono, este oxígeno no puede oxidar este carbono, sería el máximo estado de oxidación como molécula de 2 átomos de carbono. Lo que va a suceder acá es que se va a escindir la molécula, es decir, se va a cortar la molécula, se va a separar los 2 átomos de carbono y este oxígeno se va a robar este hidrógeno y este hidrógeno. Con el oxígeno va a formar agua. ¿Sí? Es decir, el oxígeno que agregamos con los 2 hidrógenos va a formar agua. Y fíjense que en estas moléculas, como se rompió el enlace carbono-carbono, al carbono le quedó una valencia libre y al oxígeno que se le fue el hidrógeno, una valencia libre, por lo tanto puede formar un doble enlace con el otro oxígeno. Lo mismo este. Un doble enlace con el otro oxígeno. Es decir, acá hay 2 moléculas de... ¿Qué es esto? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, sí señor. 2 moléculas de dióxido de carbono. Quiere decir que si nosotros partimos de un hidrocarburo cualquiera, de N átomos de carbono,
y lo oxidamos completamente, el producto final que obtenemos de la oxidación, ¿cuál es? Dióxido de carbono y Agua. agua. Esos son los productos finales de la oxidación. Yo voy a escribir acá, en este rinconcito, la reacción única de la oxidación completa del etano. El etano es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. De ahí partimos. Más oxígeno. Vamos a ver cuánto. ¿Y cuál era el producto final? Dióxido de carbono y agua. A ver, le pongamos los coeficientes estequiométricos para igualar esta ecuación. ¿Cuántos carbonos hay acá? 2. 2. Por lo tanto, ¿cuánto dióxido de carbono voy a obtener? 2. 2. Aquí están los dos moléculas de dióxido de carbono. ¿Y cuántas moléculas de agua hemos obtenido? 3. 3. ¿Cuánto hidrógeno hay acá? 6. 6. Como yo tengo 3 de agua, ¿cuánto hidrógeno tengo en el producto? 3 por 2, 6. 6. Es decir que el coeficiente para el dióxido de carbono es el mismo que la cantidad de carbono que tiene el hidrocarburo. La cantidad de agua es 1 más, es N más 1. ¿Sí? Si tengo 2 de dióxido de carbono y 3 de agua. Si tuviera 4 de dióxido de carbono, tendría 5 de agua. Siempre es 1 más. ¿Y cuánto oxígeno necesito? Fíjense, acá tengo 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. 4 más 3, 7 átomos de oxígeno. 7 átomos de oxígeno. A ver, 1, un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, 6 átomos, 7 átomos. Es decir, que son 7 medios de oxígeno, 7 átomos de oxígeno. ¿Lo ven? Sí, profe. Esta sería la ecuación de oxidación completa del etano. A ver, en un motor de combustión, lo que usamos nosotros es nafta, cuyo hidrocarburo representativo es el... ¿Cuál es el hidrocarburo que representa las naftas? Nosotros le damos una calidad a la nafta por el número de... Pureza. Hidrocarburo es el que representa las naftas. ¿Petróleo? Ahí la diferencia, profe, entre, por ejemplo, la nafta super o toda esa, ¿o nada que ver? Sí, sí. Dice nafta común 93, nafta super, Premium. la premium 95. ¿95 qué? Beso. No, perdón, ya me confundí ya. Disculpe. ¿93 qué? ¿95 qué? Esa es la calificación de la nafta. ¿Qué son esos 93 o 95 que figuran en el surtidor y que nosotros le llamamos nafta especial o premium? Octano. Octano. Octanaje, sí. Es decir, el hidrocarburo de 8 átomos de carbono, de N-octano. ¿Sí? ¿Y cómo será la combustión completa del octano? Pues lo vamos a ver ahora. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Estamos acá. Fíjense, acá tengo la combustión completa del metano. Acá del etano, el que hemos hecho nosotros. Acá del propano, del butano, del pentano. ¿Sí? Y acá tengo el de N átomos de carbono. Esto es lo que yo le decía. Si tengo N carbonos, tengo N de dióxido de carbono. Y tengo N más 1 de agua. Y de oxígeno, ustedes van a sacar después, van a ver que es N más 1 medios, es N más 1 medios de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si nosotros hiciéramos la del octano, carbono 8,
hidrógeno 18. Acuérdense que el alcano es 2N más 2, 2 por 8, 16 más 2, 18, más oxígeno, formo dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Carbono 8, son 8 de dióxido de carbono, son 9 de agua. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, 8 por 2, 16 oxígenos. Y 9 por 1, 9. 16 más 9, 25. 25. 25 medios de oxígeno. Ahí está la combustión completa del octano. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Sigamos con las otras funciones oxigenadas. Las oxigenadas de condensación. Voy a borrar acá. A ver, lo que yo escribo en la pizarra no necesito que ustedes lo sepan. Simplemente se los escribo para que vean de dónde provienen estas funciones que estamos estudiando. ¿Sí? Lo que me interesa que ustedes sepan es lo que está en el cuadro. Pero estudiar un cuadro sin saber de dónde viene no es muy conveniente. Por eso les hago las reacciones en la pizarra para que ustedes sepan que tienen un origen esas funciones, que no son de la nada. Bueno, de nuevo, dejamos de compartir para que veamos la pantalla, después volvemos al cuadro. Supónganse ustedes que yo tengo un alcohol como el etanol y lo hago reaccionar con otro alcohol como por ejemplo propanol, el 1-propanol, o sea, el etanol y el 1-propanol, dos alcoholes. Cuando reaccionan dos alcoholes, resulta ser que el oxidrilo de uno con el hidrógeno del otro forman agua. Es decir, acá hay un subproducto, es agua, por eso le llamamos reacciones de condensación, oxigenadas de condensación. Y si ustedes me siguen, vamos a escribir el producto. Estas dos cadenas se van a unir a través de este oxígeno. Esta cadena tiene el metilo, CH3. Luego sigue este carbono con dos hidrógenos. Este oxidrilo se fue, con lo que a este carbono le queda una valencia libre. Y esa valencia libre se une a este oxígeno que perdió el hidrógeno. Y ese oxígeno está unido a este carbono hidrógeno 2, luego este carbono hidrógeno 2 y luego este carbono hidrógeno 3. Es decir que tengo ahora, acá, en el medio de la molécula, un puente de oxígeno entre las dos cadenas carbonadas, pero con la condición de que los dos carbonos unidos al oxígeno son de hibridación sp3. A esto le llamamos éter. ¿Sí? En este caso, el nombre sería etano-oxipropano. Etano-oxipropano. Se usa la partícula oxi en el medio de los dos hidrocarburos que se los nombra por orden alfabético. Etano-oxipropano. Si en vez de hacer la reacción con dos alcoholes, nosotros hiciéramos la reacción con un alcohol y acá un ácido, es decir, un alcohol y un ácido, por ejemplo, el alcohol etílico o etanol y el ácido etanoico, de nuevo vamos a tener un subproducto que es el agua. A ver, lo voy a separar acá para que no quiero usar mucho la pizarra, ¿no? El oxidrilo del alcohol con el hidrógeno del ácido forman el agua. Y me queda carbono, hidrógeno 3, este. Luego, carbono, hidrógeno 2. Luego, el oxígeno.
Pero a continuación tengo un carbono carbonílico y recién el metil. De tal manera que ahora tengo el puente de oxígeno entre dos carbonos, uno sp3 y el otro sp2 porque es carbonílico. O sea que la diferencia respecto de este es que acá los dos carbonos eran sp3, acá uno de ellos es carbonílico. Por último, si hacemos reaccionar dos ácidos, el oxidrilo de uno de ellos con el hidrógeno del otro van a formar el agua. Y nos queda carbono, hidrógeno 3, carbono carbonílico. Y esto se une a este oxígeno, que a su vez está unido a un carbono carbonílico y luego el metil. Acá nos aparece de nuevo el puente de oxígeno entre las dos cadenas carbonadas, pero con la condición de que ambos son sp2. Los dos carbonos son carbonílicos. A esto le llamamos éster, y a esto se le llama anhidrido de ácidos, ¿sí? Anhidrido de ácido. Son dos funciones más que las vemos en la pantalla ahora. Ahí están, ¿sí? El éter es dos cadenas carbonadas unidas por un oxígeno, de tal manera que los dos carbonos vecinos al oxígeno son sp3. Así se forma el éter. En cambio, si yo tengo un oxígeno unido a dos átomos de carbono, pero uno de ellos es sp2, es carbonílico, tengo el éster. Y si los dos carbonos unidos al oxígeno son sp2, es decir, son carbonílicos, tengo el anhidrido de ácido. ¿Sí? Ahí están los ejemplos. Repito, lo que me interesa a mí es que conozcan el grupo funcional y el nombre de la función. Nada más. Los nombres los podemos obviar, porque lo que me interesa es que ustedes puedan distinguir una fórmula. Saber de qué están hablando cuando vean una fórmula. Muy bien. Sigamos. Ahora vienen las funciones con nitrógeno, con azufre y la cuaternaria. Con nitrógeno y oxígeno. A ver. Dejamos de compartir de nuevo para que vean la reacción y después tenemos un alcohol y lo hacemos reaccionar con amoníaco. Miren, nitrógeno, hidrógeno 3, nada más que lo escribí ya desarrollado para que vean que el oxidrilo puede unirse a este hidrógeno y formar agua. Y ahora tengo carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2 y este unido al nitrógeno con dos hidrógenos. A este lo habíamos llamado al grupo amino, ¿se acuerdan? En la anilina ya lo vimos al grupo amino, NH2. ¿Sí? Ahí está lo que llamamos grupo amino. Esta será la etilamina. Resulta ser que el grupo amino, fíjense ustedes que es muy parecido al grupo alcohol. Este grupo amino está sobre un carbono primario, una amina primaria. Si estuviera sobre un carbono secundario, sería amina secundaria. Si estuviera sobre un carbono terciario, sería una amina terciaria. Obviamente no hay aminas cuaternarias. Pero hay otra posibilidad, que sobre este nitrógeno, que son 3 valencias, que tenga una cadena carbonada sobre otro hidrógeno, una segunda cadena carbonada, e incluso puede haber hasta 3 cadenas carbonadas. Por lo tanto, la cantidad de aminas que hay ya se multiplica con muchas más. Y puede haber hasta 3 cadenas carbonadas sobre el mismo nitrógeno.
En cambio, si la reacción se hiciera sobre un ácido, ¿sí? El amoníaco sobre un ácido, el alcohol, el grupo oxidrilo con el hidrógeno formarían el agua y tendríamos, a ver, metilo, carbono, hidrógeno 3, aquí, luego el carbono carbonílico y sobre ese carbono el grupo amina. A este grupo, ahora, a ver, a este le llamamos amina, el nitrógeno sobre un sp3. En cambio, a este le llamamos amida. Esto es amina y esto es amida. Amida. Miren, acá tengo un carbono sp2, porque es carbonílico, y el grupo amino. Resulta ser que este carbono, el oxígeno, el nitrógeno y uno de los hidrógenos están exactamente sobre el mismo plano, es como una chapa eso, ¿sí? La misma forma que tenía el benceno, que eran todos planos, bueno, acá es lo mismo. Obviamente que esto es terciario porque tengo carbono, hidrógeno, nitrógeno. En cambio esto ya es cuaternario porque tengo carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 4 elementos sobre el mismo compuesto. ¿Sí? Si sobre el alcohol lo hiciéramos reaccionar con el ácido sulfídrico, el oxidrilo con uno de los hidrógenos formaría agua. Y ahora tendría el metilo y este carbono hidrógeno 2 unido al azufre hidrógeno, que tiene una forma muy parecida al alcohol. En vez de ser OH, este es SH. ¿Sí? SH. Por eso se le llama tiol. Tiol. Yo les dije que cada vez que tengamos un azufre en un compuesto orgánico, aparece la partícula tiol que hace referencia a ese alcohol. Ahora vamos a compartir la pantalla para que veamos ese cuadro en donde tengo la amina. ¿Sí? Acá hay un error, ya lo voy a corregir porque no es SH2 abajo, es SH nada más, ¿no es cierto? No puede haber dos hidrógenos, porque ya el azufre estaría actuando con valencia 3, ya lo vamos a corregir. Tengo el amino, un nitrógeno unido a un carbono sp3, la amida, un nitrógeno unido a un carbono sp2, un carbono carbonílico, y el tiol, en donde el azufre está unido a un carbono sp3. Ahí tienen los otros compuestos. Bien. Profe, disculpe, lo de primario, secundario y terciario, ¿lo puede explicar una vez más? Porque eso como que se me complica un poco. El carbono tiene 4 valencias, ¿verdad? Sí. Si yo tengo una sola de esas valencias unida a un átomo de carbono, que estos son hidrógenos, por ejemplo, a esto le llamo primario. Yo te hago una cadena cualquiera y vamos a ir viendo cuáles son primarios y cuáles son secundarios. A ver, para que lo veas mejor vamos a dejar de compartir esto y lo vamos a explicar acá. Suponte que yo tengo esta cadena, ¿sí? Y acá tengo otro carbono. Y acá tengo otro carbono y acá otro carbono. Me están faltando los hidrógenos, pero no lo vamos a escribir para que no se ensucie tanto el dibujo. Este carbono está unido a un solo carbono vecino, lo mismo que este, lo mismo que este, lo mismo que este y lo mismo que este. Esos 5 átomos de carbono que te marco acá son primarios, porque tienen una sola valencia, sus 4 valencias unidas a un carbono vecino. En cambio,
este átomo de carbono ya es secundario, porque tiene 2 de sus valencias unidos a carbonos vecinos. Los otros 2 son hidrógeno. Este átomo de carbono ya es terciario, porque tiene 1, 2, 3 átomos de carbono vecinos. ¿Sí? Bien, profe. Y este que quedó acá es Cuaternario. cuaternario, porque tiene 4 átomos de carbono vecinos. ¿Sí? De ahí vienen los nombres primario, secundario y terciario de los alcoholes, de las aminas, de los tioles, ¿sí? Que pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Y eso en ¿De el acuerdo? nombre, en la nomenclatura, se especifica cuando es primario, secundario, terciario. Con el nombre, teniéndole el número del carbono en donde está ubicado el grupo funcional. Si yo digo 2-propanol, es porque el alcohol, el oxidrilo, está puesto en el carbono 2. 2-propanol, ¿cierto? Entonces un alcohol secundario, porque ese carbono 2 es secundario. En cambio, si yo dijera 1-propanol, sería carbono primario, entonces el alcohol es primario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, ahí se entendió de 10. Bien. Muchas Joaquín. gracias. No, por favor. Muy bien. Nos están quedando solamente 2 temas de la unidad. Uno es isomería y la otra son polímeros. ¿Sí? Lo que no tenemos mucho es tiempo, tenemos media horita. Vamos a ver hasta dónde llegamos con la clase de lo que nos está quedando. ¿Sí? Vamos a empezar con las isomerías. Bueno, ya sabemos qué es lo que significa el término isomería. Iso, igual. Meros, partes. Partes iguales. Hemos llamado a isómeros a aquellas sustancias que tienen la misma fórmula condensada o bruta, pero distinta fórmula desarrollada. Pero una cosa es desarrollarla en el plano y otra cosa es desarrollarla en el espacio. Por eso las isomerías se dividen en 2 grupos. Las isomerías planas, aquellas que yo veo, la isomería, o sea, son compuestos diferentes, la representación plana, y la otra es la isomería espacial, en donde yo necesito respetar los ángulos que hay en los átomos de carbono para poder ver los distintos compuestos que son isómeros. Por eso tengo isomería plana, isomería espacial. Nosotros ya hemos visto ejemplos de isomería plana de cadena y la isomería plana de posición. Nos falta ver la de función, que ya la vamos a ver. Dentro de la isomería espacial hemos visto la geométrica, la cis-trans, esa que se daba en los dobles enlaces, pero nos falta ver la óptica, que es la que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, acá tienen ustedes la definición de la isomería plana, escribiéndola en 2 dimensiones a la cadena, es decir, en el plano, ya veo que son isómeros. Por ejemplo, lo hemos visto ya en el butano y en el metilpropano. Fíjense que yo he escrito ahí en el plano, la representación plana, como si los ángulos fueran de 90 o de 180 grados. Sabemos que no es así, es de 109. Pero no importa que yo no respete los 109 grados porque ya estoy viendo que son 2 compuestos diferentes. Uno es el butano, lineal, el otro es el metilpropano, ya es ramificado. ¿Sí? Por eso le llamo isomería de cadena, esta primera que hemos visto. En cambio, hay otra, que es, por ejemplo, la de posición.
en este caso, la posición del doble enlace, en el 1-buteno o en el 2-buteno. Yo lo veo en el plano sin necesidad de representar los 109 grados o los 120 que tendríamos en el doble enlace, para darme cuenta de que son dos compuestos distintos, porque uno tiene el doble enlace entre el carbono 1 y el 2, mientras que en el otro está entre el 2 y el 3, el 1-buteno y el 2-buteno. También hay otra que es la de función. De función, es decir, el grupo funcional que yo tengo va a ser diferente, porque son dos funciones diferentes, pero la fórmula condensada o bruta es la misma. Fíjense qué pasa entre el 1-propanol, perdón, está mal escrito, el 1-propanal, ya lo vamos a corregir, 1-propanal, lo escribo acá. Ahí está. 1-propanal y la propanona. En uno tengo un carbonilo primario y en el otro un carbonilo secundario. Este es un aldehído, esto es una cetona. Y fíjense que tengo 3 átomos de carbono en ambos. Tengo 1 y 2, 3 y 3, 6. 3 y 3, 6 hidrógenos. Y tengo un oxígeno y un oxígeno. Tengo exactamente la misma fórmula en el propanal. No necesito poner el 1 porque el aldehído es primario, sí o sí, así que no haría falta el 1, entre el propanal y la propanona. ¿Sí? Entre el propanal y la propanona hay una isomería. Ya lo vamos a corregir antes de subirla al campo. Mientras que la isomería espacial, había dos formas. Una ya la vimos, que es la isomería espacial geométrica cis y trans. Fíjense que yo acá necesito distribuirlo en los 120 grados en el espacio, esos dos carbonos, para darme cuenta que hay una forma cis y hay una forma trans. ¿Sí? Es decir, un isómero es el que tiene los dos metilos del mismo lado del doble enlace, mientras que el trans es el isómero que tiene un metilo de cada uno de los lados de ese doble enlace. Eso ya lo hemos visto, no hace falta que lo repitamos. Pero sí nos interesa la isomería espacial óptica. Y voy a dejar de compartir por un momento para que veamos en la pizarra cómo es la historia de esta isomería espacial óptica. La isomería espacial óptica se observa en aquellos compuestos que presentan un carbono asimétrico. Así se llama el carbono que tiene la siguiente condición. A ver, yo voy a escribir este carbono y le vamos a poner los 4 enlaces tratando de dibujarlo en el espacio para que ustedes puedan darse cuenta. Uno de las valencias va a estar puesta en el plano de la pizarra y lo represento con esa línea del mismo grosor. Pero los otros 3 enlaces, recuerden que están puestos a 109 grados y hay 2 que vienen hacia adelante y otro que va hacia atrás, formando un trípode. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a escribirlos, vamos a dibujarlos así. Los que vienen hacia adelante, como un triangulito que se agranda para hacia adelante, ¿no es cierto? Los 2 que vienen hacia adelante. Y el que va hacia atrás, al revés, es decir, se achica porque se hace más pequeño hacia el fondo. Estos 2 vienen hacia adelante y aquel va hacia atrás. Este carbono, para ser asimétrico, debe cumplir con la siguiente condición. Los 4 enlaces que posee tienen 4 cosas sustituyentes, se le llama, diferentes entre sí, unidas a ese carbono. Por ejemplo, vamos a poner acá un metilo, ¿sí? Un carbono hidrógeno 3. Acá vamos a poner un hidrógeno. Acá vamos a poner un oxidrilo, es decir, que va a ser un alcohol.
Y acá vamos a poner un halógeno, por ejemplo, el cloro. ¿Sí? Esta sustancia debería tener la fórmula carbono, hidrógeno 3, carbono, oxidrilo, cloro, hidrógeno, en el plano, ¿cierto? Este es un derivado halogenado del etanol, ¿sí? 1-cloroetanol sería, 1-cloroetanol. El carbono, donde está el etanol, ahí está el cloro. Yo voy a dibujar acá al lado el isómero. Miren. Voy a poner el metilo hacia arriba de este carbono que es el asimétrico. El oxidrilo y el hidrógeno. ¿Ven la diferencia entre esos dos átomos de carbono? ¿Se dan cuenta que son diferentes o lo ven lo mismo? Sí, son diferentes. ¿Por qué son diferentes? A ver. La posición del cloro, en ese caso, y la posición también del hidrógeno y el oxidrilo. ¿Qué pasaría si yo lo doy vuelta a esto? Y en ese caso el cloro va a estar adelante. Bueno, Otro. traigo el cloro hacia adelante, igual que acá. ¿Se dan cuenta? Yo voy a tener el oxidrilo y el hidrógeno en la misma posición, pero en vez de venir para adelante, ahora van a ir hacia atrás. Y el cloro en la misma posición, pero en vez de ir hacia atrás, ahora viene hacia adelante. Quiere decir que no los puedo superponer. Por más que yo gire esto para que me quede hidrógeno, cloro, oxidrilo, igual que allá, la posición es diferente porque el cloro estaría hacia adelante y el hidrógeno y el oxidrilo hacia atrás. Eso, a ver, lo vamos a compartir a la pantalla para que lo vean mejor dibujado. Aquí está la diferencia, ¿no es cierto? Acá, en vez de poner un hidrógeno, le puse una cadena de 2 átomos de carbono. En vez de hidrógeno, acá hay 2 carbonos más. No importa, es la misma idea. Es 4 sustituyentes distintas. El carbono está unido a 4 cosas diferentes. ¿No es cierto? Acá hay un metilo, un etilo, un oxidrilo y un cloro. Podría ser que tiene un hidrógeno. Incluso si nosotros en vez de cloro pusiéramos etilo, ya sería asimétrico y sería el 2-butanol. ¿No? El 2-butanol ya tendríamos el asimétrico. Digo, no se pueden superponer uno con otro, porque cuando yo quiero acomodar el lugar, siempre uno coincide, pero los otros no. No están puestos para el mismo lado. Miren, es como si fueran la mano derecha y la mano izquierda. ¿Son iguales la mano derecha y la mano izquierda? No, profe. No, porque no las puedo superponer. Son distintas, ¿no es cierto? Pero resulta que una es la imagen en el espejo de la otra. ¿Se dan cuenta? Sí, se invierte, por así decir. Exactamente así son estos compuestos. No son iguales. Son la imagen especular una de la otra. Así es cuando hay en un compuesto un carbono asimétrico. Puede haber varios carbonos asimétricos, pero con un carbono asimétrico ya vamos a tener la posibilidad de la isomería espacial. Miren, ese carbono asimétrico que da origen a 2 posiciones diferentes de los 4 sustituyentes distintos que tiene la propiedad de desviar el plano de la luz polarizada. Uy, qué cosa más complicada que esto.
Aquí estoy haciendo referencia yo con desviar el plano de la luz polarizada. Esto se puede medir con un polarímetro, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a ver. Aquí está puesto el polarímetro. Lo vamos a describir de izquierda a derecha. El polarímetro tiene una fuente de luz blanca, un foquito, ¿no es cierto? Esa luz blanca es una onda electromagnética que vibra en todas las direcciones. No sé si han visto ondas ustedes en física. ¿Han visto ondas? Chicos. No sabría decirle, profe. Bueno, hay tres tipos de ondas. Una son las ondas longitudinales, la de un solo, en una sola dimensión, digamos. Por ejemplo, si ustedes tienen una espiral, ¿sí? Y lo agarran de los extremos a esa espiral, venía un jueguito de una espiral que lo hacían bajar las escaleras, ¿sí? Se caía de un escalón después del otro, después del otro, un resorte de plástico larguísimo. Bueno, si uno lo estira ese resorte y juntamos dos espiras y las soltamos, esa onda viaja sobre la espiral, va y vuelve. Es decir, sobre un soporte que viaja en una sola dimensión. En cambio, si nosotros tiramos una piedra sobre el agua, ustedes han visto que se forman círculos concéntricos de la onda que va viajando ya en dos dimensiones, porque lo hace sobre la superficie del agua. ¿Cómo me doy cuenta que es sobre dos dimensiones nada más? Cuando uno va al mar, se mete al mar, al agua, y viene una ola, tiene dos posibilidades: esquivarla a la ola o que la ola lo revuelque en la arena. Supongo que alguna vez les debe haber pasado. Nunca, profe. ¿Cómo puedo evitar que la ola me haga daño, que me tire? Tengo dos posibilidades. La salto, ¿sí? Doy un salto para pasar por arriba de la ola, o me sumerjo para pasarla por debajo. ¿Por qué? Porque la onda se está moviendo sobre la superficie del agua solamente, en dos dimensiones. Yo tengo la parte superior y la parte inferior por donde no la voy a sentir a la onda. Pasa, ¿sí? En cambio, las que se mueven en el espacio, las que ya se mueven en tres dimensiones, no en una como la longitudinal o en dos como la plana, la onda plana, estas de tres dimensiones son, por ejemplo, las de la luz. Las de la luz, uno prende un foco y ilumina en todas las direcciones. En todas las direcciones ilumina, ¿sí? Un punto luminoso se va a expandir su onda en todas las direcciones del espacio. Y va a ir tomando direcciones de movimiento en todas las direcciones del espacio. Por eso yo he pretendido ahí representar la onda moviéndose en distintas direcciones del espacio. Por eso esas direcciones marcadas quedan como un asterisco ahí. Esas son algunas de las direcciones en donde va vibrando la luz. Y de ahí viene la parte más importante del polarímetro. Es decir, hay un foco que larga ondas que vibran en todas las direcciones y se encuentra con una lente, ese óvalo, el primer óvalo, que es un polarímetro, es decir, un vidrio polarizado. ¿Qué quiere decir polarizado? No es el polarizado de los vidrios de los autos, que es simplemente una lámina más oscura que deja pasar algunos rayos y otros no, sino que esta lente tiene la propiedad de seleccionar una dirección de vibración de la luz, solamente una dirección. Es como si tuviera barrotes, ¿sí? Si yo tengo una reja y quiero pasar el palo de una escoba, tengo que poner el palo de la escoba en la dirección de la reja. Así va a pasar, porque si yo lo pongo de costado, pego en la reja, no lo puedo pasar. Esa es la acción que tiene ese vidrio polarizado.
va a seleccionar de todas las direcciones en que vibra la luz, va a direccionar una sola, va a elegir o va a dejar pasar. Por eso digo que después de ese vidrio, la luz queda polarizada. La luz que sigue después del vidrio es solamente la que está vibrando en la dirección de esos barrotes. ¿Vamos bien? Sí, profe. Es decir, ya después del vidrio polaricé la luz. Y ahí viene un recipiente transparente, donde en un primer momento se coloca agua destilada. El agua esa no desvía el plano de esa luz polarizada, la luz sigue vibrando en la misma dirección. El agua pasa, el agua sigue hasta un nuevo vidrio polarizado que, si tiene exactamente la misma dirección que el primer vidrio, va a dejar pasar la luz polarizada y del otro lado hay un ojo, ¿no es cierto?, que está observando la luz. Si yo veo la luz del foquito que incide sobre mi ojo, la veo a la luz, quiere decir que los dos vidrios del polarímetro están coincidiendo en su dirección, de tal manera que la luz polarizada que pasó el primero pasa el segundo y yo lo veo. En esa circunstancia, el segundo vidrio tiene adosado un goneómetro. Mide el goneómetro. Mide el goneómetro. ¿No saben lo que es un goneómetro? ¿Cómo, profe? No lo estoy escuchando bien. ¿Qué mide un goneómetro? No tengo idea. Ángulo. ¿Sí? El goneómetro sirve para medir ángulos. Fíjense arriba del segundo vidrio, hay una flechita que puede variar hacia la izquierda o hacia la derecha del cero. ¿Sí? Ahora la flechita está marcando el cero porque los dos vidrios coinciden en la dirección de dejar pasar la luz. Está en cero. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona ahí el gonómetro? ¿Por qué veo la luz? Porque la dirección de polarización coincide de los dos vidrios. Entonces, la luz que salió de la lamparita, que atravesó, fue seleccionada en el primer vidrio, pasa sin problema el segundo y yo la veo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí coincide en el 0 grado. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el agua por otro recipiente. Voy a poner uno de los isómeros, este o este, cualquiera de los dos. Porque son compuestos diferentes, los puedo separar, y pongo uno de ellos. Resulta que ese carbono asimétrico tiene la propiedad de desviar el plano de vibración de la luz polarizada. Miren, la luz pasa por el primer vidrio, que es fijo, y se polariza la luz, lleva una dirección de vibración única. Y cuando pasa por el recipiente, en donde ahora ya no hay agua, sino que hay uno de los isómeros, el plano de vibración de esa luz cambia, toma otra dirección. Entonces, cuando quiere pasar por el segundo vidrio, ya no pasa más. Quiere decir que el ojo que está mirando de acá deja de ver la luz. Cuando el goniómetro indica 0, mi ojo no ve la luz porque la mayor parte ha sido detenida en el primer vidrio y lo único que pasó del primer vidrio fue detenida por el segundo. Para poderla ver a la luz, ¿qué tengo que hacer? Mover el vidrio del goniómetro hasta ver de nuevo la luz. ¿Cuándo la voy a ver? Cuando la dirección de polarización deje pasar la luz. ¿Sí? Yo he movido el segundo vidrio, entonces ahora encontré la dirección de vibración nueva de la luz y veo la luz en mi ojo.
Y el goniómetro me está marcando cuántos grados y hacia dónde se ha desviado el plano de la luz polarizada. Ese ángulo es típico de cada sustancia. Si el ángulo de desviación es hacia la derecha, se le llama dextrógiro. Dextrógiro. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir en la pizarra. Dextrógiro. Gira a la derecha. Eso significa dextrógiro. Y si es hacia la izquierda, levógiro. Levógiro, que gira hacia la izquierda. Y se usan las letras D y L para indicar hacia dónde desvían el plano de la luz polarizada. Resulta que uno de estos es D y el otro es L. ¿Sí? Dice, perdón, al anterior, aquí. Fíjense los nombres. D, 2-cloro-2-butanol y L, 2-cloro-2-butanol. No son los mismos compuestos, porque al tener un carbono asimétrico, uno de ellos es dextrógiro y el otro es levógiro, porque los compuestos que presentan un carbono asimétrico presentan la isomería espacial óptica. Unos desvían a la derecha y otros a la izquierda el plano de la luz polarizada. ¿Sí? Entonces, ahora sí entendemos este cuadro sinóptico que dice que la isomería puede ser plana o espacial. Las isomerías planas pueden ser de cadena, de posición o de función. La espacial puede ser geométrica, la cis-trans, o la óptica, esta que se determina con el polarímetro, puede ser de L. ¿Sí? ¿Entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo único que nos está quedando es polímeros. Polímeros. Si entran mañana, pueden entrar un poquito más tarde porque los chicos voy a dejar de compartir y de grabar.